Amigos de nuestro podcast Testigos de su Gloria, bienvenidos a nuestra primer mesa redonda en donde mis amigos y yo estaremos respondiendo cada una de sus preguntas y hablando de nuestras experiencias personales con nuestro amado amigo Espíritu Santo. Y como pueden notar, pues no estamos solos. Hoy tenemos la compañía de una de nuestras amigas de jóvenes, Alabancer, aquí en la iglesia en su presencia. Y su nombre es Easy. Y bueno, ella nos va a estar acompañando el día de hoy. Cada mesa redonda traeremos a diferentes jóvenes para que pues entre nosotros podamos platicar, como ya les comentó mi amigo Gael, acerca de las experiencias que tenemos con el Espíritu Santo. Y bueno, vamos a empezar. Creo que nunca nos habían visto en ese tipo de formatos, por lo que vamos a presentarnos uno por uno con algo muy breve. Va a ser nombre, algo que quieran comentar sobre ustedes, en qué sirven, cuál es su ministerio, y empezamos contigo, amigo. Hola, yo soy Armando y pues en la iglesia pues prácticamente estoy en el ministerio de los Ujieres y también pues ayudo al Paz, ¿no? Como su escudero, a cuidarlo, a ver que todo esté bien, a orar por él, y eso es a lo que me dedico yo aquí en la iglesia. Hola, ¿cómo están? Yo soy Valeria Sainz, me gusta que me digan Vale. Y bueno, yo aquí en la iglesia estoy en el Ministerio de Alabanza. Simplemente. Hola, yo soy Gizzy TCI y yo soy adoradora, soy Alabancer y todo sea para tu gloria. Hola, yo soy Iván, yo estoy en el área de creativos, hago lo que tiene que ver con fotografía y algunas ediciones de video. Aleluya. Yo soy Gael y estoy en varios ministerios, pero en el principal que sirvo es en transmisión y en la alabanza. Dios mío. Aleluya. El profeta de Tláhuac. Profeta de Tláhuac, claro. Y bueno, pues vamos a empezar hablando de nuestros ministerios. Yo creo que un buen tema para poder comenzar este podcast y poder debatir un poco es cómo ustedes se dieron cuenta de su ministerio. ¿Cómo es que ustedes fluyeron en su ministerio? ¿Cómo saben qué es el ministerio donde ustedes están? ¿Y alguien gusta comenzar explicándonos cómo pasó? ¿En qué momento se dieron cuenta de qué eran? Gael. Pues yo creo que lo que más abrazo y lo que Dios a mí me ha hablado cuando recién llegué a los pies de Jesús, lo que él primero me habló fue que era un evangelista. Entonces, ese es el ministerio que más abrazo yo, es quizá como el don que más abrazo yo. Y creo que es en el que más fluyo, en el que me desenvuelvo, o sea, como sin ninguna complicación ni nada. Y es como el ministerio que yo más abrazo, el de evangelista. Eso es a lo que Dios me ha llamado a predicar. Dice la Biblia en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es el ministerio que yo más abrazo, el ser un evangelista. Y de verdad me encanta y me apasiona hablar de Jesús por todos lados. Tú, amigo Ivancito, cuéntanos, háblanos sobre ti, fluye. Cuéntanos tu historia. Yo estaba... Nah. No. Bueno, pues yo creo que igual mi función en la iglesia, como ya les había comentado, pues soy el que sirve en fotografía y hago lo que es los TikToks de la iglesia, y a veces ayudo en algunos videos, en otros pues ya me toca grabar, cosas así. Pero en cuanto a mi ministerio, yo creo que de lo que me acuerdo es que llegué a la iglesia y el primer llamado que tuve fue de evangelista. Yo creo que, de hecho, todas las personas que son cristianas y que están viendo el podcast, somos evangelistas todos. Si ya eres cristiano, eres evangelista, porque la Biblia dice, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandamiento prácticamente. Entonces, el primer llamado que tuve fue ese, y me estuve desenvolviendo un buen rato en evangelismo. Tomé mis cursos y así como que da la iglesia para poder evangelizar. Y ya después me fue dando el pastor más ministerios. Me empezó a decir, es que te veo de maestro. Es que así en las prédicas, cuando oraba por mí, me decía, te veo de maestro. Luego llegaban líderes, me decían, amigo, te veo enseñando. De repente llegó otra persona y me dijo, amigo, es que eres una líder, la líder de mujeres. Me dijo, es que tú eres un profeta. Entonces yo decía, pues, ¿qué soy? Soy líder. Sí, ¿qué soy? ¿Qué soy? Exacto, ¿no? Todo lo que quiera hacer. No. Entonces, ¿qué soy? No. Napolitano. Increíble. No, entonces ya una vez, sí, o sea, yo estaba con la duda y sí le pregunté, Dios, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es mi llamado en el que me quieres desenvolver? Y recuerdo que una prédica fue, creo que, si no mal recuerdo, un miércoles.
Mis experiencias más locas con el Espíritu Santo en la iglesia han sido los miércoles. Y ese fue uno de esos días donde el pastor me dijo que yo era apóstol. Entonces, eso tenía como mucho sentido, como que mis ministerios se iban como destapando uno por uno, porque el apóstol envuelve lo que son los ministerios de la iglesia. Y entonces el pastor me dijo, se te van a ir destapando, ¿no? Ya tienes el evangelista, ya tienes el del maestro, tienes el profético, se te van a ir destapando los demás. Conforme. Ay, ya me puse nervioso. Ya me chivé. Y conforme vaya avanzando, pues igual en la palabra y todo eso, pues se van a ir destapando los demás. Y ese ha sido mi llamado y pues para la gloria de Dios lo hemos tratado de cumplir claramente. Y pues sí, ese prácticamente es mi llamado. Amiga, te toca. Vamos, ese es el orden, nadie puede escapar. Bueno, yo desde muy niña, yo no cantaba bien, yo era afinada, más no cantaba bien. Y yo siempre dije, yo quiero estar allá arriba cantando, pero realmente a veces no sabía el por qué. Y Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida el por qué quieres estar allá arriba. O sea, ¿lo quieres por brillar tú o lo quieres para transmitir algo? Y eso fue algo que fue un proceso largo en mi vida. Y después yo le dije a Dios, ¿realmente dónde quieres que yo esté? Y Dios me dijo, yo quiero que tú me cantes, yo quiero que tú me adores. Y me lo dijo a través de sueños. Incluso pude escuchar una vez su voz audiblemente que me dijo, yo callo a los ángeles para escucharte a ti, porque tú transmites algo con tu canto y con tu corazón, porque tu corazón ha cambiado. Y yo seguí en mi proceso y también le dije una vez a Dios, Dios, quita de mi corazón todo orgullo y toda vanidad y dime realmente hacia dónde me quieres hacer llegar con mi voz. Yo no tengo voz ahorita, no tengo mucho talento, yo no tengo con qué progresar y no tengo nada. Y si realmente este es mi llamado, quiero que me des las cosas. Y así como pasó de un día al otro, yo comencé a poder proyectar mi voz, pude empezar a dominarla y realmente transmití a la gente. Tuve un sueño en el que podía ver cómo la gente se liberaba a través de mi voz, por la gloria de Dios, cómo se liberaban, cómo se sanaban enfermos. Y yo dije, lo creo, amén. Y una vez estando aquí en la iglesia, yo canté y pude ver visiblemente cómo la gente se liberaba, cómo la gente corría al baño a vomitar. Y yo dije, amén, todo es para tu gloria, Señor. Todo lo que me ha dado, así me lo has dado. No tenía voz. Yo le dije a Dios, quiero seguir avanzando porque mi voz ya no me da. Y le dije, por favor, dame una guitarra, dame instrumentos. Y así del cielo cayó mi guitarra, me la regalaron una vez en mi cumpleaños y eso fue un testimonio increíble. Y le dije, Señor, ya no tengo un celular para grabar, no tengo cómo seguir avanzando, no tengo una computadora, no tengo nada, o sea, estoy en cero. Y el Señor también del cielo me dio un celular, me dijo, Hermiga, toma, te lo regalo. Y es una forma en la que yo puedo ver que Dios me dice, este realmente es tu ministerio y te lo estoy apoyando y te lo estoy financiando, así que sigue adelante con él. Se me acabó el espacio. Bueno, perdón por esos cortes comerciales. Seguimos aquí. Bueno, quedamos con Ishi, muy poderoso testimonio. La verdad es que está impactante. No conocía nada de eso, amiga. Qué gloria y todo sea para Cristo. Testigos de su gloria. Testigos de su gloria. Y seguimos con Vale. Oli, bueno, yo soy un taco campechano, un flan napolitano. Bueno, también la verdad es que tengo varios ministerios. Bueno, ahorita principalmente yo estoy en alabanza y bueno, yo entré al servicio desde los 10 años. Yo llevo desde los 10 años estando en el servicio. Justamente me acordaba en la semana cuando mi mamá me paraba de que a las 6:30 de la mañana para ir temprano a la iglesia los domingos y alcanzar pues a conectar cables. Yo ayudaba a cargar la batería en aquel entonces en mi pasada iglesia casi. Y bueno, pues prácticamente yo he conocido de Dios desde toda la vida.
ahora sí que de cuna cristiana, pero y yo, la cuna era cristiana, ¿no? No, no es cierto. No, pues desde toda la vida mi mamá me ha llevado a iglesias y pues desde siempre me ha gustado la música, entonces siempre he estado como que muy enfocado en mi ministerio desde muy chica. Y la verdad es que a mí me impacta mucho el empezar a servir desde los 10 años, porque pues ahora me doy cuenta que tal vez podía estar jugando, podía estar haciendo cosas de niños, pero me tocaba yo hacer devocionales, y me estaba acordando también de una vez que la primera vez que yo leí Apocalipsis yo tenía igual 10 años más o menos. Yo hacía mis devocionales de Apocalipsis, imagínense, no entendía nada, pero lo hacía. Pero bueno, el chiste es que estando en el ministerio fue donde también fui encontrando mis llamados, y el primer llamado que yo tuve fue el de maestra. Me lo dijo un profeta que venía de Brasil, se acercó con mi mamá y le dijo, esa niña es maestra, y mamá recibe, y yo recibo. Y bueno, a lo largo de mi vida pues he estado en varios ministerios. Uno de ellos fue Un Billón para Jesús, donde me di cuenta que también soy evangelista y donde también Dios me capacitó en el ministerio de evangelismo. Y después pasaron situaciones en mi vida donde pues una situación difícil. Cuando transicioné de iglesia, de estar en mi pasada iglesia hacia acá, yo venía muy lastimada y me acuerdo mucho que Zaret me dio la primera palabra de pastora. Me dijo, lo que tú has vivido va a ayudar a otras personas, todo lo que tú has tenido que pasar va a ser para poder ayudar a otras personas. Y me dijo, tienes el corazón de pastora. Y una vez Dani Chinos, Dani Yeshua, si estás viendo esto, te amo mucho. Igual me dijo lo mismo, tienes corazón de pastora. Y llegando aquí también me di cuenta que, o sea, que empezó a fluir el don profético. Entonces, igual como Iván, dije, no, pues campechano, ¿no? Y yo, pues, o sea, conocía muy poco conocía muy poco como de los ministerios en general. Y bueno, más el de apóstol. Entonces, el año pasado, en un campamento, que por cierto se acerca a nuestro próximo campamento, reciban. Todos vayan. El año pasado, en un campamento, yo recuerdo mucho que un día antes del campamento, yo soñé que estaba en un auditorio muy grande, y en ese auditorio había un pastor. No recuerdo quién era ese pastor. Y solamente estaba yo en ese auditorio, en esa iglesia, y en eso empezaban a tocar Yeshua, y yo estaba postrada orando, y llega ese pastor a decirme, eres evangelista, eres profeta, eres maestra, eres pastora, eres un apóstol de Jesús. Y yo en ese momento dije, pero pues, ¿qué quiere decir? Y yo, ¿será o no será? Después le conté a mi pastor y me dijo, es que tienes el llamado. Y yo de, ¡aleluya! Entonces, también tengo pues el llamado pues apostólico, que igual se va a ir desenvolviendo conforme yo supongo que pase el tiempo, conozca de más personas. Pero, pues sí, yo puedo decir que yo desde los 10 años tenía problemas de ansiedad. Yo era una niña que empezó con problemas digestivos por ansiedad a los 11 años, por cuestiones que viví en casa, que ahorita ya está todo bien, gracias a Dios. Pero el yo acercarme a Dios, al ministerio, fue lo que a mí me ayudó para sobresalir, bueno, para sobrepasar esos problemas. Yo era una niña que de repente podía estar normal y de repente cuando empezaba en esos ataques de ansiedad yo empezaba a rasguñar mi cara, empezaba yo misma a autolastimarme, empezaba yo con lo que tuviera empezaba yo a lastimarme. Y esa fue una de las razones por las cuales mi mamá se acercó también más a Dios y que también me acercó a Dios. Entonces, pues gracias a Dios he estado enfocada en el ministerio toda mi vida. He tenido mis momentos rebeldes, sí. Me han reprendido mis papás, sí. Tuve mis momentos igual en los cuales no estuve sirviendo a la iglesia, sí, pero no por rebelde. Pero entonces, pues, eso ha sido, pues, más que nada como los llamados que he tenido. Ahorita donde estoy, pues, ejerciendo al 100%, o bueno, la mayoría, es en la alabanza. Y para la gloria y honra de Dios, estoy estudiando la carrera de composición musical, que es otro testimonio que me cayó la carrera del cielo, diría Isi. Y bueno, habrán problemitas por ahí, pero pues todo, gracias a Dios, está por ahí todo bien. Aquí seguimos, espero avanzar. Así que bueno, amigo, ¿qué nos cuentas?
Yo solo soy ujier. No, amigo, no, amigo. Tienes más llamado. Yo solo soy ujier. Yo solamente cacho. Atrapas, pero bendición. Atrapamos bendiciones. Pues, miren, yo conocí a Jesús aproximadamente, tuve un encuentro con el Espíritu Santo pues a su edad más o menos. O sea, entre los 18 y 19 años. Y para mí fue impactante el saber que se sentía y que era real su presencia. Eso fue lo que primero me atrapó, ¿no? Y yo, más allá de decir soy apóstol o soy profeta o evangelista, yo creo que fui atrapado por él. El primer llamado fue a buscarlo a él. Yo creo que fui a ser su hijo. Ese fue lo que me atrapó. A ser absorbido por la presencia del Espíritu Santo, literal. Eso fue lo que más me atrapó, su presencia. Y después, pues conforme vas aprendiendo cosas en la iglesia y vas viendo que la demás gente, pues unos enseñan, otros van los evangelistas van por la gente, ¿no? El apóstol va sembrando iglesias, el pastor pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Pastorear, cuidar las almas, pelear por ellas. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo cuál era la función que quería que hiciera, ¿no? ¿Qué es lo que quería que hiciera dentro de la iglesia? Y yo me acuerdo que estuve, pero un buen rato ayunando. Yo creo que fueron unos 15 días donde le decía, ¿qué soy? Y hasta que de repente me acuerdo que iba manejando, iba hablando en lenguas y de repente, apóstol. Yo no sé, ni siquiera no me pude así. Aleluya. Pero no entendías, o sea, no entendía por qué realmente, no sabía ni por qué, o sea, porque pues muchas cosas para mí eran nuevas, ¿no? Yo nada más, lo único que sabía era buscar al Espíritu Santo y empezabas a orar por las personas y veías que recibían y siempre fue una relación como muy, muy apasionada, ¿no? Después, pues lamentablemente tuve un tiempo donde me aparté de las cosas de Dios, hice cosas que no debí de hacer y gracias a Dios, pues a nuestro padre lo conozco desde hace como unos 15, 20 años. Entonces, pues yo siempre lo veía en las transmisiones, ¿no? Y decía, este cuate otra vez está aquí. Y yo sabía que era un llamado, ¿no? O sea, literal era un llamado otra vez a regresar con él, porque pues siempre fue mi amigo. Y desde que regresé a la iglesia, pues poco a poco, ¿no? Todo lo que perdí en ese tiempo que me alejé, pues se fue recuperando. O sea, se recupera tu comunión con Dios, la pasión por el Espíritu Santo. Era algo que yo le decía, yo solamente quiero recuperar la pasión por ti primero. O sea, antes que recuperar la unción, antes que todo, yo quiero estar apasionado por ti, porque mi relación siempre con él ha sido bien apasionada. O sea, si yo no soy intenso con él o apasionado, es como que yo estoy raro, o sea, no me siento bien con él. Y recuerdo que fue eso lo primero. Después sentí que recuperé la unción cuando me perdoné a mí por haberme ido. Eso creo que marca mucho, ¿no? O sea, si hay alguien que no se ha perdonado por haber sido de la iglesia y por el tiempo que perdió, perdónate, porque cuando te perdones vas a recuperar muchas cosas de las que perdiste. No solamente es perdonar a los demás. Eso es exactamente, es algo que tenemos que hacer. Y pues posterior, yo nunca había recibido, me acuerdo, pues, palabras proféticas o que alguien dijera, vas a ser apóstol o vas a hacer esto. La verdad es que no. O sea, para mí el descubrir lo profético pues fue apenas regresando en su presencia, con el Paz, viendo cómo fluían en lo profético, con Toñito, pero donde sí ya me voló la cabeza fue cuando vino Dani Vergara la primera vez. Fue para mí así de wow, o sea, el ministerio profético está en otro nivel, ¿no? O sea, en cuanto a lo que yo veía y lo que yo conocía, pero desde que he venido avanzando, o sea, sin demeritar ningún ministerio, porque creo que todos son importantes, pero creo que para mí el que tiene más cuidado es el pastor, ¿no? Porque el profeta necesita quien lo pastoree, el evangelista necesita quien lo pastoree, y el apóstol para ser apóstol pues primero necesita pastorear, ¿no? Entonces el pastor yo creo que es el que abarca todo, el que más carga tiene, para mí es el ministerio más hermoso, ¿no? Es como que eres pastor y creo que no hay otro grado más allá para mí, ¿no? Es de las cosas más importantes y más relevantes que puede haber en mi corazón. Me acuerdo que cuando vino Briguel me llamó y me dijo, Dios, o sea, yo he visto tu corazón y me has pedido servirme, y como me has pedido servirme, pues eres pastor, ¿no? Tienes un corazón de pastor. Y para mí fue así de, wow, o sea, no manches, ¿yo pastor? Para mí es como tú vas a ser presidente o tú vas a ser rey de algo, ¿no? Porque es algo muy hermoso, o sea, es una posición en la que Dios te pone
muy, muy hermosa, o sea, la gente puede ver, ay, esos son pastores. No, ser pastor es un privilegio, es lo máximo para mí, ¿no? Y eso, pues se quedó grabado en mi corazón y yo le decía, Señor, ya me lo dijiste a mí, pero se lo tienes que decir a mi esposa. Y me acuerdo que el siguiente día yo me pasé al altar y estaba llorando, pero como pocas veces lo he hecho, y yo sentía nada más como Jesús pasaba por el altar y lo tocaba con su mano, y cuando llegó a donde yo estaba, me acuerdo que me dijo, yo lo voy a hacer porque te escuché. Y en eso, cuando me dijo eso Jesús, Briguel le dice a Leslie, ven acá, te paso de atrás para adelante, y le empieza a decir todas las cosas que me había dicho a mí hace un día atrás, se las dijo, ¿no? Y mi esposa, pues era una mujer que empezaba a creer, pero a partir de ahí creo que Dios la transicionó, la alocó, se volvió una apasionada del Espíritu Santo, una mujer de fe, y creo que es bien importante que Dios llame a una familia junta, ¿no? O sea, completa. Y a ustedes que están jóvenes, yo les digo, esperen el tiempo, que veas con la persona que te vas a casar, que esté apasionada de lo mismo, que esté apasionada de Jesús, del Espíritu Santo, porque si te gusta un chavo porque viste bien, pero no está apasionado por el Espíritu Santo, ahí no es. Las vestiduras que están sucias. Exactamente, entonces que el amado de tu corazón sea el mismo amado del corazón de la otra persona, porque es bien difícil, o sea, es bien difícil que tú quieras buscar al Espíritu de Dios y la otra persona te diga que no, o no le dé la misma importancia, eso resta. Entonces, pues resumiendo todo el llamado que Dios me dio fue a ser pues apóstol, pero pues yo creo que me gustaría ser pastor, eso es uno de mis sueños, espero poderlo cumplir un día, espero que Dios nos permita y nos conceda que los que estamos aquí, pues podamos disfrutar de ese privilegio, ¿no? De servirle en ese ministerio, ¿no? Ya somos llamados, ya estamos aquí, están en el lugar correcto, no hay que movernos de este lugar. Y algo que me enseñaba el Paz, y que me decía, es que todos en algún grado somos apóstoles, pero estás cargado a cumplir la función en un ministerio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, Gael, yo lo veo más cargado a la parte de evangelismo. Eso es lo que más fluye, ¿no? A este Ivancito en la enseñanza, eres muy bueno enseñando, eso es en donde te cargas más, ¿no? Y si, por ejemplo, pues su llamado es completamente la adoración, o sea, no tiene ni cómo salirse de ahí, ¿no? Es adoradora. Y tú, Vale, pues tu llamado, eres una mujer que adora, pero eres una mujer, pues, de fuego, o sea, que trae palabra, que trae unción. Entonces, pues yo les diría, cuiden lo que tienen, que nadie les robe el vino que Dios les dio. Sí, amén. Cuiden su vino. Y ya me extendí mucho. No, aquí seguimos, aquí hay que fluir. Y muy impactante, la verdad, todos los testimonios. Es algo increíble. Yo creo que Dios nos puede usar a todos. Yo creo algo que dijo, no recuerdo si Briguel o Dani en el podcast donde salieron ellos, es que si Dios, voy a citar sus palabras, si Dios me usó a mí, Dios los puede usar a ustedes también. De verdad, yo creo que no somos más que una señal de que Dios cambia las vidas. Y hablando, pues, igual de todos los ministerios y así, me gustaría igual preguntarles y para poder saber un poco del testimonio de cómo, o sea, por ejemplo, en el caso de Vale, sé que tú eres cristiana desde que estás en la cuna, ¿no? Pero tuvo que haber un momento. ¿Cómo conociste al Espíritu Santo? ¿Cómo conociste al Espíritu Santo? ¿Por qué estás en la iglesia? Yo creo que esos testimonios son muy locos y nos puede sorprender bastante lo que veamos. Así que te tocó primero. Vas. Yo anulo funa en mi casa. No, es que, o sea, sí he conocido a Dios desde que tengo uso de memoria. Pero yo creo que donde me acerqué más a Dios fue cuando yo empecé a ver a Dios como mi protector, como mi padre, como mi consolador. Porque llegué a pasar situaciones en mi casa en las cuales mi casa era un desastre total. O sea, un desorden horrible, y de ahí se derivó los problemas de ansiedad que tuve. Fueron problemas de ansiedad que duraron bastante tiempo, la verdad. O sea, sí, puedo decir que todavía como hasta los 13 años ya tengo como que problemas de ansiedad. Pero yo, en medio de mi dolor, por así decirlo, en quien más me refugié fue en Dios. Fue quien más, yo puedo decir, fue mi casa, fue mi hogar, aunque claramente ahí estaba mi mamá, estaba mi papá, pero tenían pues ellos problemas, ¿no? Entonces yo en ese momento fue cuando conocí a Dios, y creo que
cuando empecé a tener intimidad con Dios fue de una manera inconsciente de niña, que fue hablando, según yo, con nadie, pero ahora yo sé que con quien estaba hablando, con quien me estaba desahogando era con Dios. Después me encontré con el Espíritu Santo por primera vez, muy chica, la verdad es que dirán, no, es que muy chiquita, ¿no? Me bauticé a la edad de 10 años, me acuerdo todavía de lo que me dijeron en aquel entonces los pastores que me bautizaron. Pero la primera vez que yo me encontré con el Espíritu Santo, recuerdo que fue igual casi como la misma edad, unos 11 años, en la iglesia donde iba empezando y no había alabanza, había pistas y era algo completamente nuevo y recuerdo que con una pista el Espíritu Santo me tocó. Después pasaron algunas cosas y donde volví a tener ese encuentro con el Espíritu Santo, donde fui llena, bautizada en lenguas, nuevamente porque durante un tiempo del cual las dejé de hablar, llegué a una confusión en el cual dije, las lenguas son válidas, las lenguas no son válidas, las lenguas sí son válidas, pero en ese momento de duda, dejé de hablar lenguas y pues claramente tu espíritu, se apaga de alguna forma porque dejas como de creer en que sí y en que no. Y cuando lo volví a tener ese encuentro, fue igual en una etapa en mi vida muy difícil, donde transicioné de iglesia, perdí a mi abuela, perdí muchas cosas. Y llegué aquí a la iglesia, recuerdo que era un viernes de jóvenes. Y yo estaba en ese momento en el cual, yo llegué a un punto en el cual dije, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de iglesias, no quiero saber más de pastores, no quiero saber más de hermanos, porque venía muy lastimada, sinceramente. Y volví a tener ataques de ansiedad. Y en ese momento se volvió a encontrar conmigo el Espíritu Santo y me fue envolviendo y me dio una palabra. Es que fueron varias palabras, ahorita ya acordándome. Pero una de ellas fue, me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Esa me la dieron en Navidad Fest. Con el pastor, creo que era Fernando. ¿Fernando Sosa? Sí, Fernando Sosa. Y ahí fue cuando empecé a tener esa inquietud de volver a acercarme a la iglesia. Y un viernes de jóvenes recuerdo que no sentía yo nada. Que decía, no siento nada. ¿Qué hago aquí? Y mi mente era como de, ok, pero existe Dios. Pero no siento nada. Y en eso Dios me dijo, adora aunque tú no sientas. Adora aunque no sientas nada, adora aunque no veas nada y vas a esperar algo. Y recuerdo que en ese momento empecé yo a cantar así alocadamente, pero te soy sincera, no sentía yo nada, o sea, era como que va a pasar algo, pero no está pasando ahorita, pero va a pasar algo. Y de repente llega un punto después de la predicación que alguien me empieza a profetizar y me dice, tu escuela de adoración, tu escuela de música, bueno, tu escuela de adorador no es una escuela de música, son los procesos que has pasado. Y me empieza a profetizar, me dijo, tenías que pasar esto para poder avanzar, para poder restaurar a más personas, y todo esto, y esto, y esto, y me empezaron así a profetizar, y y todo lo que no sentí en el momento de alabanza, todo lo que no sentí durante todos esos meses en los cuales yo dije, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de iglesias, todo lo que no sentí, lo sentí en ese momento, y yo recuerdo una oración que hice, cuando Dios me dijo, adora aunque no sientas nada. Yo le dije, Dios, yo quiero que mandes fuego, yo le dije así, aunque me muera, yo quiero que mandes fuego, quiero sentir ese fuego, quiero consumirme con tu fuego, aunque me muera. Y fue ahí cuando pasó todo eso y cayó ese fuego. Y recuerdo que en ese momento recuperé las lenguas, volví a hablar en lenguas y puedo decir que fue algo poderoso, porque no podía parar de hablar en lenguas, o de repente empecé a hablar en lenguas, ¿no? y no podía, y empezaba a ver personas, y yo empecé a orar por esas personas en lenguas, y esas personas también empezaban a orar en lenguas, y fue algo impactante, y ahí dije, Espíritu Santo, tú eres real. Y creo que ese ha sido mi rema, porque han pasado muchas situaciones en las cuales sí, yo conocí a Dios desde niña, pero igual muchas veces he querido ser apartada y he pasado por situaciones en las cuales yo misma me he querido apartar, pero su presencia ha sido más fuerte que yo, más fuerte que mi ego, más fuerte que mis dolores, más fuerte que mi ansiedad, más fuerte que mis problemas, más fuerte que lo que yo quería o lo que yo pensaba. Entonces creo que eso fue mi encuentro con el Espíritu Santo, y cuando me di cuenta que el Espíritu Santo era
era alguien real, porque muchas veces hablamos de Jesús, de Dios, Espíritu Santo, pero a veces el Espíritu Santo no le encontramos ese valor como el que realmente tiene. Wow. ¿Quién sigue? Sí, ¿le seguimos? Te sigue. Yo soy cristiana desde mi cuna. La verdad vengo de una familia de que todos mis antepasados son pastores. Entonces tengo esa bendición. Y puedo decir que yo tenía a Dios en mi boca, pero tal vez no del todo en mi corazón. Porque decía, lo conozco, vamos a la iglesia y todo era de Dios, mi entorno giraba en Dios. Pero realmente no era como una relación profunda. Era como una relación de un niño que no entiende realmente a qué se está refiriendo. Y decía, bueno, si amo a Dios, yo estoy con Dios, y le pedía y lloraba, pero realmente no entendía del todo lo que estaba haciendo. Y pude decir que llegué a mi adolescencia más puberta y yo me alejé porque dije, yo sufría mucho de bullying en las escuelas debido a que seguía a Dios, porque decían, ay, la cristiana, y siempre que hacían algo mal, yo decía, es que yo no voy a hacer eso, porque eso no está bien. Cuando cantaban música secular, decían, ay, tú no cantas, yo decía, pues no, yo no canto porque no me nace en mi corazón, realmente yo siento que eso no es correcto, ¿no? Yo realmente siempre traté de llevar una vida consagrada, aunque realmente no conocía el por qué lo estaba haciendo. Y hubo un momento donde yo dije, ay, ya me harté, cambié de escuela y dije, aquí nadie me conoce, y me alejé muchísimo. Hice cosas de las que no estoy orgullosa y yo en un momento cuando perdí todo y tengo todo pero a la vez no tengo nada y me sentía tan vacía, yo hice la oración más sincera que pude haber hecho en mi vida y le dije a Dios, Dios, no me importa nada de lo que tengo, perdí a mis amigos, ya no soy feliz si no estás conmigo, realmente ahora entiendo lo que tú eras en mi vida y quiero que regreses, y si tienes que alejarme de todo el mundo porque yo soy influenciable o tal vez era influenciable en ese tiempo, si tienes que alejarme de todo el mundo, aíslame completamente y que no tenga contacto con nadie por ahorita solo quiero que seamos tú y yo, y vuélveme a aceptar, vuélveme a redimir. Y en ese momento yo escuché la voz de Dios, escuché a Dios que me decía, tú eres mi niña pródiga y vuelvo a ponerte tu anillo en el dedo. Y yo le dije a Dios lo mucho que lo amaba. Y en ese momento recuerdo que empezó la pandemia. Así que ya saben, la pandemia fue por mi oración sincera. No fueron los chinos, no fue un murciélago, fue yo. En ese momento me acerqué muchísimo a Dios, pero aún decía, hay algo que me falta. Y llegué aquí a nuestra iglesia en su presencia, ya obviamente, pero llegué aquí a la iglesia en su presencia. Y yo venía con un corazón demasiado dispuesto, pero realmente no sabía, ¿es esta iglesia o será otra iglesia? Y recuerdo que en ese momento llegó el Paz y dijo, esta es una palabra de Dios. Yo llegó porque yo fingí no ser cristiana y no alzaba las manos, aparte de que no me sabía las canciones de Barak en ese momento, no escuchaba mucho Barak y pues no canté, no alcé las manos en ese momento, ¿no? Estaba así como de, ¿será aquí? ¿No será aquí? ¿Y realmente quieres que yo esté aquí? Y me acuerdo que yo estaba metida orando sigilosamente porque no quería que supieran que era cristiana. No porque me avergonzara, sino porque quería realmente, no sé cómo decirlo, como decirle a Dios, ¿realmente es aquí o no? Entonces yo recuerdo que estaba orando y llega el Paz y me agarra las manos así. Y yo me espanté y me hice para atrás y digo, tranquila hija, no te espantes, quiero orar por ti. Y yo, bueno, ese es mi momento más humilde. Y recuerdo que llegó el Paz, oró y me dijo una palabra muy certera, que me dijo, no te distraigas. Dios te dice, no te distraigas. Fuera de todo lo que está pasando en tu vida, fuera de las amistades malas, fuera de todo, no te distraigas. Y hoy, pues yo quiero decirles, no se distraigan. O sea, si están buscando una persona, hoy no es el tiempo, no se distraigan, no se desenfoquen de lo que es Dios, porque tu desenfoque puede generarte un proceso que no debías pasar. Después de eso, yo realmente me avivé.
y generé en mi corazón y yo vi a Jesús y Jesús fue y me abrazó y fue el momento en el más hermoso que tengo. También sentí cuando estaba orando como Dios tomaba mi mano y por eso yo estoy segura de que Dios es real y a mí nadie me cuentea nada. Dios sí existe y Dios está conmigo, es mi padre y es mi mejor amigo. Ustedes. Dale. Dale tu primer amigo. ¿Están listos? Pues, ¿cómo conocí al Espíritu Santo? Quedan las preguntas, ¿no? Al Espíritu Santo fue la primera persona de la Trinidad con la que yo me encontré, realmente. O sea, yo había aceptado a Jesús como mi Salvador, pero pues por aceptarlo, por formar parte de algo, ¿sabes? Por seguir el protocolo del que todos siguen. Pero realmente no conocía a la persona de Jesús. Entonces, como el que se me había presentado era el Espíritu Santo, y la Biblia dice, ¿no?, que Él nos enseñará todas las cosas y que el Espíritu Santo hace que amemos a Jesús y que hace que sigas a Jesús, pues ese fue el siguiente paso, ¿no? Yo me acuerdo que en un domingo en la iglesia, que fui obligado por mis papás a venir aquí, pues el paso era por mí y me caigo, sentí algo, ¿no? Pero fue como aquí estoy. Entonces yo le dije, yo quiero lo que tú tienes. Y le pregunté, ¿pero qué hago? Me dijo, pues búscalo. O sea, nada más, no me dijo otra cosa, búscalo. Entonces yo empecé a tener una desesperación, pero literal, o sea, es desesperante, de verdad es desesperante. Yo me acuerdo mucho de la mujer de Proverbios, que busca a su amado con desesperación y que sufre porque no está. O sea, literal, cuando el Espíritu Santo se mete y te da de esa desesperación, eso es horrible y a la vez es hermoso porque estás tan desesperado por Él que no haces otra cosa más que estar pensando en Él, ¿no? Pero es una angustia porque no está. Es desesperante cuando no está. Y me acuerdo que yo le decía, ven, o sea, ¿por qué no vienes? ¿Por qué con ellos sí, conmigo no? Y mis papás me acuerdo que se fueron de vacaciones, yo no quise ir por buscarlo. Se iban a comer y yo no quiero ir por buscarlo. Y oye, tus amigos vienen a buscarte porque vamos a jugar fútbol y ven, y me acuerdo que me gritaban, me tiraban de piedras a la ventana y yo, no voy a salir. No voy a salir, no quiero. Y me acuerdo que una tarde mis papás se habían ido y yo estaba en el cuarto, le dije, bueno, ya me voy. Digo, porque pues ya me cansé. Y alzando las manos de repente siento como me avientan, así, ¡pah! Y me aventaron aquí en el pecho. Y abrí los ojos y no había nadie, ¿no? Yo así de... No hay mujer para que te cacharan. No había nada. Y a partir de ese momento él llegó y empecé a platicar con él y a platicar con él. Y de repente traía, o sea, de verdad no les miento, traía una playera normal y esa playera acababa escurriendo como si estuviera haciendo ejercicio. Literal, del fuego que había ahí. Mi papá me decía, me quiero acercar al cuarto y no puedo porque hay una energía que me avienta. Camino por ahí y se me pone la piel chinita cuando paso para ir por ahí. Y yo, Dios mío. O sea, son cosas que no te das cuenta, ¿no? De lo que pasa. O sea, la verdad es que, o sea, mi primer encuentro fue con él. Después empecé a conocer a Jesús. Lo conocí como un general, como alguien que te levanta, como ese hermano mayor que viene y te rescata de las malas. O sea, es eso. Pero yo creo, y lo que más me ha volado la cabeza es cuando tuve mi encuentro con papá. Cuando yo conocí a papá fue cuando me arrancó el rechazo del corazón. ¿Sabes? Yo creo que hay mucha gente que tiene un montón de rechazo en su corazón y que no se siente con una identidad, pero lo único que te va a quitar el rechazo es cuando te sientes hijo de Dios, porque sabes que tienes una identidad de reino y una identidad de, pues nadie puede hacerme nada porque mi papá es Dios. Aleluya. Entonces, yo me acuerdo que una amiga me dijo, ¿sabes qué? Apestas a rechazo, amigo. Te queremos un montón, vienes a la iglesia y eres bien apasionado por Dios, pero te sientes rechazado por todo. Y yo me acuerdo que ese día iba manejando en un coche que me prestó mi tío, un bochito, y iba llore y llore y llore, pero era un dolor en mi corazón, porque pues a mí siempre como que la vida pues sí sufrí un montón de bullying, ¿no? En la escuela y hasta en la prepa una vez me acuerdo que me dieron un zape, pero así horrible, y el cuate me dijo, a ver que Jesús te salve. Sí, ¿verdad que te duele? Y me volvió a pegar y me dijo, a ver que Jesús haga algo, que venga y me haga algo.
Y yo así con la impotencia, ¿no? Porque pues me quedaba callado y, o sea, sí he sufrido muchas cosas en ese aspecto y tenía un montón de rechazo bien arraigado, o sea, súper arraigado. Y ahí conocí al padre y ahorita les voy a pasar otro tip que creo que les va a volar la cabeza a muchos. El hecho de yo ponerme a orar y decirle, adóptame, pero no era una oración normal, o sea, era un grito de desesperación porque quería sentirme adoptado, quería sentirme amado. Y mi papá habla en lenguas, pero tiene que haber como mucha unción o algo muy fuerte para que mi papá pueda como que conectarse, ¿no? Entonces mi papá me decía, me paré al baño, hijo, y sentí que estabas orando y escuché que estabas orando. La segunda vez me ganó como algo, me paré ahí y nada más sentía cómo se me ponía la piel chinita, me decía fuera de la puerta, nada más. Si la tercera ya no me aguanté y abrí la puerta y mi papá cuando abrió la puerta empieza a hablar en lenguas, así abre la puerta y empieza a hablar en lenguas. Y yo tirado en el piso orando, ¿no? Me pone la mano en la cabeza y me dice, eres mi hijo amado y eres mi primogénito. Utilizó a mi papá carnal para decirme que él era mi papá. A partir de ahí entró una ADN y algo diferente, o sea, no era normal, no era normal. Y el otro que les iba a decir que les va a volar la cabeza, mi relación con mi mamá ahorita pues creo que ha mejorado muchísimo, amo mucho a mi mamá, pero de niño fue muy lejana, o sea, yo no me acuerdo de un abrazo de mi mamá, por ejemplo, de niño. Entonces a mí el rechazo de las chicas o de alguna mujer, pues para mí era algo muy fuerte, o sea, me desbarataba completamente, ¿sabes? Porque pues al final era una herida que yo tenía abierta. Y al que ahí conocí el lado materno de Dios, por así decirlo, fue con el Espíritu Santo. Entonces Él me mostró esa maternidad, ese lado de amor, ese lado de cariño, de cuidado, que no tuve. Todos esos abrazos me los dio el Espíritu Santo que necesitaba. Entonces para mí entrar con el Espíritu Santo es como entrar con el que me quitó, con el que me curó todo y no quiere decir que a Jesús o a papá no los ame, ¿no? Pero para mí con el que más me gusta estar, con quien más me siento más cómodo y no suelto es con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, me llego a sentir mal con mi mamá, se enoja conmigo y corro con el Espíritu Santo a consolarme porque literal es el consolador, ¿no? Y a mí en esa parte fue donde me habló, ¿no? Pero si tú tienes una herida del corazón, acude corriendo al Espíritu Santo porque Él es el único que va a sanar esa herida. Yo, amigo, pues igual, la verdad es que mi testimonio está un poco diferente porque siempre que yo he preguntado testimonios, ¿no? Varios, como, ¿y qué te pasó? Como, ¿por qué estás aquí en la iglesia? No, es que me pasó tal situación, me sentía triste, me dio depresión, me dio ansiedad y llegué a Jesús. Yo... No, pero llevo pensando siempre, yo creo que me he preparado toda mi vida para este momento, lo tenía ensayado. Yo creo que en lo natural, en lo carnal, nunca me faltó nada. O sea, siento yo que durante toda mi vida tuve todo lo que una persona como naturalmente allá en el mundo quisiera tener, ¿no? Nunca me faltó comida, nunca me faltó una casa, nunca me faltó ropa, o sea, mi papá y mi mamá me apoyaban siempre. Prácticamente sí, ¿no? Lo tenía pues todo. Lo tenía todo. ¿Lo tienes? Lo tengo todo. Lo tenía todo en eso. O sea, estoy hablando de Iván del pasado. Es como que va caminando apenas hacia el camino. Hacia el camino. Ándale. Y prácticamente sí, ¿no? Y entonces pasaron procesos, no míos, la verdad. O sea, mi familia pasó procesos. Yo, gracias a Dios, siempre fui como muy amado por parte de toda mi casa, toda mi familia. Entonces yo nunca sentí esos procesos. Y pues siento que no hubo como la necesidad de que, ay, no, pobrecito. No, pero pues mi familia sí estaba un poco mal en cuanto a emociones. Entonces recuerdo que una vez a mi mamá la invitaron a una iglesia y me llevaba de niño. Y yo no quería subir con los niños porque la verdad yo siempre he sido alguien muy desesperado en cuanto a que si no hay orden, me desespero. Entonces los niños de esa iglesia eran como muy juguetones, ¿no? O sea, y está bien, está muy padre. Sigan siendo así, ya Camilla, ya me gusta que así el alboroto. Pero en ese momento sí era como de, ¿por qué no están sentados como en una escuela normal, como así, poniendo atención al pizarrón o algo así?
Entonces yo dije, no, y no me gustaba estar con los niños, me bajaba con mi mamá, me quedaba dormido en las prédicas. Y total que dejó de ir a la iglesia y yo pues dije, pues por mí mejor. y ya después recuerdo que Mireya, la líder de mujeres, es amiga de mi mamá desde hace... Desde la prepa. Sí, desde la prepa son amigas. Entonces ella le dijo, no, fíjate que aquí ya un pastor que era mi amigo desde que yo estaba joven, pues me dijo que venga, que a su iglesia. Y ya pues venimos y lo mismo, yo me quedaba, ya era más, yo más adolescente, ya estaba más grandote. Y yo venía, me dormía en la prédica, venía los miércoles a fuerzas y eso no quería venir porque yo quería hacer otras cosas, ¿no? Los domingos siempre me toca irme con mi papá y pues era como, pues, qué padre. Pero un domingo que no viniera mi papá por X o Y razón, que había tenido trabajo, que había tenido la ciudad, tenía que venir a la iglesia y para mí era, no puede ser, otra vez. Y entonces venía y me acuerdo que me quedaba así todo el... O sea, de repente cabezaba y mi mamá me daba codazo para que me despertara. Y yo, no, espérate. O sea, la verdad no. Y sí, ¿no? La verdad es que yo decía, no, pues, ¿qué hago aquí? ¿Qué está pasando? Y me acuerdo que una vez me invitaron a venir un viernes, que los viernes es de jóvenes. Y ya ese día, pues yo, la verdad es que dije como, sí, mañana. Y ahorita no. Y porque... Pero justo esa semana mi mamá me había castigado por algo. Entonces no podía... No tenía permiso de salir. Y yo quería ir el sábado con unos amigos. Entonces le dije a mi mamá, mamá, ¿puedo salir el sábado con unos amigos? No. Pero para ese entonces yo ya tenía la espinita de ver qué pasaba los viernes, porque era de jóvenes. Yo dije, bueno, pues a lo mejor es como una pachanga acá, padre. Y entonces me dijo mi mamá, si tú vas el viernes, te dejo salir el sábado. Y me enojé, porque dije, yo no quiero ir a la iglesia, digamos, un viernes de jóvenes, porque tú me digas que tengo que ir. Yo quiero ir porque me nace ir, y está bien, voy a ir el viernes, pero ya no quiero ir el sábado. O sea, me puse bien rebelde. O sea... No, pues qué buena rebeldía. Sí. No, ya sé. O sea, fuera de juego siempre he sido como muy bien portado. Entonces, pues mi mamá... Ajá. Tu momento más loco. Sí, ese literal ha sido mi momento más loco, se los prometo. Y ya mi mamá pues me dijo, está bien, qué bueno. Entonces, yo recuerdo que llegué el viernes. Yo les digo, o sea, en la escuela era como... Sí, yo siempre tuve muy buenos amigos. No era como que las escuelas donde yo he estado haya como ambientes como malos y así. Todo lo contrario, era como súper buena onda todos. Siempre... Les digo, nunca me faltó nada. Y yo llegué ese viernes y recuerdo que estaban tocando igual alabanzas. Yo no sabía muy bien qué estaba pasando, más allá de lo que había visto siempre los domingos y los miércoles. Y llegué y recuerdo que en medio de la alabanza comencé a llorar. Yo no sabía por qué era, ¿no? Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué hago aquí, no? Y simplemente... Entonces así siguió fluyendo la prédica, la administración. Y aun cuando yo no necesitaba nada, ese viernes dije, no, necesito algo. Dios, te necesito a ti. Yo, sin saberlo, tenía un vacío que solamente Dios podía llenar. Un vacío que yo no sabía que tenía, pero que Dios me mostró, me dijo, me necesitas. No, o sea, todo lo que tienes... No vale si no estoy yo. Podrás ganar el mundo entero, pero si pierdes a mí, lo pierdes todo. No tienes a dónde ir. Entonces yo recuerdo, y tengo el mismo rema que Vale, él me sedujo, ¿no? Yo me dejé seducir porque él fue más fuerte que yo. Sí, básicamente eso. Y después ya fui avanzando. Y recuerdo que la primera vez que conocí al Espíritu Santo como ya el Espíritu Santo bien, fue un viernes. Como una persona. Fue un viernes. Porque a mí me ha costado mucho siempre decir bueno, me costaba, ya no. Ya igual. Y va a sonar muy cliché de verdad, pero igual hice la misma oración de... Señor, consúmeme. Ya sabía más del cristianismo y así, ¿no? Ya estaba un poco más enfocado. Pero decía, Señor, consúmeme con tu fuego.
y no me importa si me muero, o sea, quiero que me consumas. Le digo, está muy cliché, pero de verdad fue lo mismo. Y le dije, no me importa si me muero, yo quiero que me consumas, quiero que hagas algo, te quiero conocer, no quiero que ser solamente un algo más, una moda más, porque yo me manejé mucho en mi infancia como de, ahora me gusta Ben 10, ahora me gusta Dragon Ball y así, ¿no? No quería que fuera algo más de, ahora soy cristiano y mañana ya no. Entonces le dije, Señor, consúmeme. Y entonces recuerdo que en efecto, Dios me mató. Y pues ya no soy el que era antes, ahora soy una nueva persona. Qué hermoso. Y les decía, a mí me costaba mucho siempre decir palabras como te quiero, te amo. La verdad no sé por qué, o sea, simplemente no era como, no me gustaba decirlas porque sentía yo que eran muy profundas. Yo creo que nunca, para ese entonces nunca había dicho un te amo sincero más que a mis papás. Y recuerdo que igual ese viernes pusieron una canción de Generación 12. perdón. Y sonó la de Hoy vuelvo a tus brazos, esa. Y recuerdo que la canción dice explícitamente te amo. Entonces yo la empecé a gritar, la empecé a cantar y fue como que el Espíritu Santo me dijera de vuelta, yo a ti, yo te amo también a ti. Entonces así fue como conocí a Dios. Y pues igual si tú, joven, sientes que no te hace falta nada, como ha sido mi caso, sientes que lo tienes, puedes hacer lo que quieras y así, acércate a Dios. Te va a mostrar cosas que nunca has visto, te va a sacar de cosas que tú solo nunca pudiste haber salido. Y créeme que la vida se disfruta mucho más teniendo a Jesús a tu lado. Y ese fue mi testimonio. Y, amigo Gael, te toca. Cuéntanos tu testimonio. Yo estaba hundido en la depresión y en la soledad. Creo que igual, o sea, es quizá muy... O sea, no es como así como la gran cosa, ¿no? Pero sé que Dios obró mucho en mí. La realidad es de que yo desde como los 7, 8 años... acepté a Jesús en mi corazón, creo. Yo siempre, o sea, les abro mi corazón y creo que lo he dicho en varias partes. Yo siempre, desde que tengo uso de memoria, siempre supe que era un solo Dios. Nunca creí en la santería, en lo de las limpias, que en la Virgen, que en Judas, que en la muerte, en los collares, ¿verdad? Gracias a Dios nunca creí en nada de eso. Mi abuelita Julis, desde que yo nací, creo que es cristiana. Entonces, yo recuerdo que cuando tenía como 7, 8 años, luego yo me iba con mi hermano a la casa de mi abuelita para los domingos ir a la iglesia, porque la verdad me gustaba. Entonces, conforme fui creciendo, pues la verdad fui perdiendo como el interés. Y recuerdo que cuando tenía como 10, 11 o 12 años más o menos, una prox, en la casa de mi bisabuela se juntaban mis tías y mis tíos y leían la Biblia. Y yo me acuerdo que le decía a mi abuelita que me regalara una Biblia para que yo fuera a leer con ellos y con ella la Biblia, porque la verdad me gustaba. O sea, no entendía yo nada, pero me gustaba. Y también recuerdo que en la casa de una de mis primas iba una señora, igual había un tiempo en el cual nos enseñaba la palabra de Dios, leíamos la Biblia, hacíamos como un devocional, por así decirlo. Y la verdad me gustaba mucho, entonces siempre creí en Dios, siempre supe que era un solo Dios, que nadie más, nadie más que un solo Dios. Entonces, yo recuerdo mucho eso, es algo que creo que nunca se me va a olvidar. Muchas veces fueron a orar a mi casa. A mí nunca fue como de que así de... No, que no oren pues por mí porque no me gusta, así, ¿no? Dije, no, pues está bien que, o sea, que oren por mí, aunque quizás yo no lo entendía en ese momento, pero decía, no, pues sí está bien, ¿no? Que oren por mí, no sé, o que Dios me hable. En ese momento pues, no lo entendía, pero dije, no, pues está bien, no lo voy a rechazar porque sé que es Dios y sé que es bueno para mí. Entonces, pues fue eso, ¿no? Y creo que fue muy, o sea, es muy diferente conmigo, porque a mí, por ejemplo, nunca me gustó ir así como a eventos, ¿no? Y más de donde vengo, ahí humildemente, Tlahuita la Bella, o sea, ahí es muy de eventos y muy fiestas, pero son muy como chacalonas, ¿no? O sea, son muy... No formales. Eventos no formales. También no tenemos lo mismo. Exactamente. Entonces yo recuerdo que nunca, de verdad, nunca me gustó ir a ese tipo de eventos porque, o sea, nunca iba a uno, pero amigos que sí iban me platicaban cómo se ponían y tan solo con el platicarme perdía como el interés, ¿no? O sea, sabía que se peleaban, que había drogas, o sea, muchas cosas. Entonces nunca me gustó tampoco, o sea, nunca me gustó como tomar. La verdad es que no era un niño malo, ¿no? Por así decirlo, entre comillas, no era un niño malo, pero en mi corazón sí sentía yo como ese vacío, sentía en mi corazón
esa pues soledad. Aunque miren, o sea, de verdad, creo que en mi familia siempre soy como el que está ahí cotorreando, el que está presente, el que saca quizá una sonrisa y así, ¿no? Aunque quizá yo por dentro me sintiera solo, vacío, así con desánimo, lo que sea. A pesar de que a mi alrededor había personas, yo sentía ese vacío, y a pesar de que yo me sentía así, recuerdo que siempre trataba de estar para las personas que se sentían así, tratar de estar feliz en todo momento. Entonces creo que es muy diferente conmigo, porque no sé, o sea, creo que Dios puso eso en mí, ¿no? De, a pesar de quizás estar en un proceso, sentirme mal, creo que Dios me ha fortalecido. O sea, aunque no lo conociera, creo que Dios me ha fortalecido mucho. Y yo recuerdo que, o sea, literalmente como el testimonio que tengo en el de tu hijo Soy, había noches literalmente que me quedaba yo dormido llorando, ¿no? Recuerdo, en ese entonces mi hermano vivía ahí y teníamos literas, y pues yo me quedaba arriba y apagábamos la luz y esperaba a que todos se durmieran. Me subía a mi cama, me ponía mis audífonos, me ponía música bien triste y me ponía a llorar yo solo, ¿no? Y decía, es que ¿por qué estoy pasando esto? Hubo un problema fuerte en mi familia, y decía, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces yo recuerdo que sentí mucho ese vacío en mi corazón, sentí mucho ese desánimo en mi corazón, y o sea, y creo que Dios ha sido demasiado bueno y me ha fortalecido en mis debilidades, ha mostrado su gloria. Entonces, yo recuerdo mucho eso, que sí lloraba mucho y decía, una vez sí le dije a Dios, pero ¿por qué tengo que pasar yo esto, no? La típica, ¿por qué pasó yo esto, no? O sea, en ese tiempo no conocía de Dios, pero sí preguntaba, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué a veces me siento así? ¿Por qué a veces estoy feliz y de repente me siento triste? ¿Por qué a veces estoy muy pero muy feliz y de repente no quiero saber pues nada de nadie? Incluso, o sea, les abro mi corazón y se los cuento. Sí hubo momentos en los que llegué incluso como a pensar a quitarme la vida, a querer pues yo cortarme. Nunca, de verdad, nunca tuve como el intento de quitarme la vida, pero sí recuerdo que tuve como el intento de cortarme, así. Yo creo que fue Dios quien me salvó y quien hizo que nunca de verdad tuve un intento como de suicidarme, pero sí tenía esos pensamientos, ¿no? Decía, yo para qué vine, si estoy así, ve cómo estoy, ¿no? Entonces creo que Dios me ha librado de muchas cosas, y recuerdo que cuando llegué a esta iglesia, Dios me habló a través de Toñito, o sea, y Toñito no me conocía ni nada, y me dijo, tú me vas a cantar. Entonces yo dije, o sea, realmente Dios me conoce, ¿no? Y como a las 12, o sea, yo aún siendo inconverso, sin conocer al 100 de Jesús, o sea, una de mis canciones seculares empezó como a subir de reproducciones, y dije, wow, realmente es Dios. Fue ahí cuando cuando en mi corazón estuvo la decisión de ir a casa de Gloria, en mi casa, que es su casa, cuando empezaba a venir a la iglesia. Y recuerdo, yo creo que el encuentro que tuve con el Espíritu Santo fue en el primer campamento que fui. Recuerdo que fue como por febrero. Y yo fui, y la verdad es que ya conocía de Jesús, ya sabía, o sea, cómo lo sentía, ya sentía el Espíritu Santo, porque ya venía a la iglesia, pero estaba indeciso, ¿no? Como de, ¿me acerco a Jesús o mejor me quedo en el mundo? Estaba como en un pie en el mundo y un pie en Jesús. Entonces recuerdo que cuando fui al campamento tocaron temas que de verdad quebraron mi corazón. En ese campamento lloré todo lo que yo creo no había llorado aún, aunque ya había llorado. Yo creo que en ese campamento saqué todo lo que había en mi corazón, perdoné, amé, y Dios sanó muchas áreas de mi corazón en ese campamento. Todos los que están viendo comercial, todos los que estén viendo este podcast, vayan a este campamento, porque yo me convertí gracias a Dios, y gracias a un campamento decidí entregarme a Jesús. Así que vayan a un campamento, vayan a este campamento, porque no se lo pueden perder. Prosigo. Entonces recuerdo, ¿no? Ese día fue de 2 días. Dios me habló, o sea, muchas cosas, y sanó muchas cosas en mí, me hizo libre de muchas cosas. Y recuerdo que el día domingo, que llegó el tiempo de los bautizos, estaba con más de mis amigos. Entonces recuerdo que ellos se bautizaron y me decían, bautízate, anímate. Y yo nada más, o sea, yo estaba, hagan de cuenta que esto era la alberca, y yo estaba aquí parado, y nada más me quedaba viendo cómo los bautizaban y salían, los bautizaban y salían. Y en mi mente estaba, ¿le entrego mi vida a Jesús o no le entrego mi vida a Jesús? ¿Le entrego mi vida a Jesús o no le entrego mi vida a Jesús? casi así. Entonces recuerdo que yo estaba pensando mucho eso, ¿no? Y Dios mío, se me fue. Entonces ya no, el Paz preguntó, ¿alguien más se va a bautizar? Y dije, chale, Dios mío. Y habían más personas, y dije, si no pasa alguien más, pues ya
o sea, no por obligación o por quizá para que me vean o así, sino porque en mí va a estar eso. Y dije, Señor, voy a ser valiente y lo voy a hacer. Y en ese momento pues di el siguiente paso, entré a la alberca, me bautizaron y yo creo que desde ese momento para acá fue cuando tuve un encuentro con Jesús, un encuentro con el Espíritu Santo, y desde ahí supe que Él era mi Padre. Como Armando lo mencionaba, ¿no? Lo mencionaba yo también. Quizás no sufría mucho de rechazo, pero yo me sentía rechazado. O sea, era como, por ejemplo, en mi grupito era como con el que más hacían carrilla. Y digo, o sea, yo no, en el momento no me sentía mal, porque pues era como nuestra forma de jugar. Pero yo en el fondo de mi corazón sí sentía feo, sí sentía como ese rechazo, como ese bullying. Entonces Dios sanó eso y Dios se mostró para mí como un mejor amigo, como un padre, y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer con todos. Se quiere mostrar como un padre, mostrarse como un amigo, y todos los que se sientan solos, dice la Biblia que Dios nos ha adoptado como sus hijos, ya no somos esclavos y ahora clamamos Abba Padre. Y todos los que estén viendo este podcast, si se sienten solos y sus padres quizás los han dejado, sienten que sus padres no están cerca de ustedes, recuerden que su padre es Dios y solamente deben de clamar a Él y Él les va a responder. Yo creo que ese es mi testimonio y Dios me ha sanado de mucho y me ha librado de mucho. Qué gloria está cayendo en este podcast. Ella quería chillar desde el... Yo también, todos los testimonios han estado tan hermosos. Están increíbles todos. Y aprovechamos nuevamente, vayan al campamento. Vamos a dejar información aquí abajo. Envíenle el mensaje a la cuenta de Instagram, @ensupresencia.mx. Anótense. Es un campamento que va a ser lleno de bendición, va a ser una gloria. Yo creo que todos aquí hemos experimentado cosas inimaginables en un campamento. Yo volví a encenderme por culpa de un campamento. No se lo pueden perder. De verdad, vayan, anótense. Y ahora vamos con una nueva sección que vamos a implementar en la mesa redonda. Va a ser una pequeña sección rápida, es la primera vez que la hacemos, pero pues queremos que vayan dejando sus preguntas en los comentarios, ya que en esta sección vamos a responder preguntas que ustedes tengan acerca del cristianismo, acerca de cosas un poco más teológicas, o simplemente preguntas que nos quieran hacer. Está bienvenido. A lo mejor si quieren contar algún testimonio, igual lo pueden decir. Aquí abajo en los comentarios los leemos, ¿va? Y empezamos. ¿Tienen las preguntas, amigos? ¿Con cuál empezamos? Con el de... Hoy respondemos dos para que sea un poco más rápido, ya que estamos un poco... Yo tengo dos preguntas, pero tengo una pregunta que está buena. Suéltala. Me puse a analizarla. ¿Digo de quién es? Sí, claro, y ponemos... Va. Yo esa la puse en mi Facebook. Chale. Recuerden igual seguirnos en nuestras redes sociales, van a estar apareciendo ahora. No me digas que la eliminaron. ¿La aviento? Va, lo voy a poner anónimo. Anónimo. Ok. La pregunta era, ¿el sacrificio de Jesús fue, así lo pusieron, un autosuicidio? No, porque al final lo crucificaron. Porque sí, exactamente, a Jesús no se suicidó, a Jesús lo mataron, a Jesús lo pusieron. A Jesús lo crucificamos nosotros. O sea, Jesús sabía que iba a morir, pero Él no se suicidó. Él no se clavó los clavos. Él no se enterró la lanza. A Jesús lo mataron y lo mataron los fariseos de la época, lo matamos nosotros, porque pues Jesús murió por nuestros pecados. Él sabía lo que iba a pasar desde que nació. Él sabía cuál era su llamado, cuál era su misión aquí en la tierra, pero no, eso es meramente diabólico. Eso es falso. Sí, yo coincido, igual no fue un suicidio, porque al final del día, como dicen, no se clavó en los clavos. Él no dijo, a ver, ahora que ya me voy a morir, ¿no? No, Él lo hizo por amor a nosotros. Y pues sí, ¿no? Básicamente todos nosotros que somos pecadores somos los que gritamos, crucifíquenlo, ¿no? Muchas veces creemos que fue hace tiempo lo que pasó, y no, somos todos los otros los que niegan a Jesús, los que siguen sin creer que Él es el Hijo de Dios, los que hacemos eso. No fue Él, sino fue la humanidad quien lo mató. Amén. Y aunque a Él lo mataron, Él fue el que se entregó. Sí, exacto. O sea, tal vez entiendo la confusión o por lo cual hicieron esta pregunta de si sí, si no, pero la realidad es que Él se entregó, pero sí, o sea, Él no fue el que se clavó los cabros. Pero que el diablo no te engañe. Ajá, justo, el diablo no te engañe. Él se entregó, aunque no fue que el diablo ganó, porque
Jesucristo ganó. Él se Fue entregó, espíritu de confusión. fue la decisión de Jesús. Entonces, reprendemos todo espíritu de confusión. Confusión. Ahora, Siguiente tenemos pregunta. otra pregunta, pero Ok. ¿Aquí sí le puedo decir de quién es? Sí. Sí, claro. Igual si no quieren que digamos de quiénes pongan anónimo, por favor, pero si no, pues decimos su usuario para que también ustedes tengan, para que se sientan parte de, porque Ok. al final el Si podcast quieres. también lo hace Dios, pero pues también ustedes son parte de, ¿va? Ok, en la página, amigo, en la publicación que pusiste, Jessica nos preguntó la siguiente pregunta, ¿no? Sabemos que el enemigo es imitador. El enemigo también hace milagros, los hace hablar en lenguas, les da sueños, puede hablar a la gente. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar una manifestación del Espíritu Santo con un engaño del enemigo? Por ejemplo, lenguas o sueños que pensamos que son de Dios, pero no lo son. Yo tenía una respuesta. ¿A ver, ¿la puedo decir? Yo quiero contar algo antes. Ok, suéltala, amigo. Había escuchado, no me acuerdo si lo escuché o lo vi, pero que dice que fueron a predicar al Tíbet. Entonces, la gente del Tíbet se mueve mucho en las cosas esas de las energías o pues hay manifestaciones demoníacas, ¿no? Donde hay sanidades o cosas que hacen los demonios, ¿no? Porque se mueven a través de eso. Y dice que llegaron ahí y que la gente no se sorprendía de las manifestaciones de poder, se sorprendía del amor. Porque en todo lo que predican ellos no hay esa clase de amor. Entonces dice que cuando ellos llegaban y abrazaban, la gente se quebrantaba y era como recibía a Jesús. Entonces, el diablo no puede crear nada nuevo. Todo lo que ya ha sido creado, no hay nada nuevo que pueda crear. Punto número 1. Punto número 2, el amor no lo tiene el diablo. Entonces, en eso no puede haber imitación. ¿Va? Y hace ratito se me venía a la mente que hay gente que habla en lenguas y cree que no las puede volver a hablar más cuando la unción está muy fuerte. ¿Sabes? Eso es una mentira del diablo. Las lenguas es como cuando te dan un regalo, cuando te dan un celular tus papás o te compras uno, puedes prenderlo y usarlo cuando quieras. Es un arma espiritual. Usa tus lenguas cuando quieras. No hagas caso a esas mentiras del diablo. ni en confusiones. Ni en confusiones. O sea, eso que sí hay sanidades demoníacas, pero pues todo te lo cobra. O sea, todo milagro hecho por el enemigo, todo te lo va a cobrar. Tarde que temprano quieren que pagues un precio. Y a diferencia de Dios es que el precio ya lo pagó Jesús y todo pues es por gracia, ¿no? Es por amor. Y en cuanto a las lenguas satánicas, sí las hay. Yo las he escuchado alguna vez también. Pero pues sabes, tu espíritu interpreta y tu espíritu sabe y sabes diferenciar, ¿no? Sabes, ¿cómo se dice? Discernir, ¿no? ¿Qué viene de parte del Espíritu de Dios y qué viene de parte del enemigo? ¿Alguien quiere Yo quiero decir que si no te da paz, no es de Dios. O sea, Dios no te va a mandar confusión a tu vida, no te va a mandar que te sientas intranquila ni intranquilo. O sea, si no te da paz, no es de Dios. También la Biblia dice la bendición de Dios, o sea, también puede aplicarse cualquier sentir de Dios. Es el que te enriquece y no te añade tristeza con él. Entonces, si no tienes paz, o sea, deséchalo. Amén. Era justo lo que igual iba a decir. ¿Hay otra? Sí. De igual manera, pues complementando lo que dijo Armando, la Biblia dice, ámense unos a otros, entonces así sabrán que son mis discípulos. Es muy fácil, Dios es amor, el enemigo no. Entonces, pues con el amor puedes diferenciarlo. Exactamente. Por los frutos os conoceréis. Y si aún tienen como ese problema con el discernimiento, nunca olviden poderse acercar con sus pastores, con Acérquense sus con los líderes, con gente que ustedes saben que tienen una autoridad espiritual, porque también es válido decir, es que yo aún no sé diferenciarlo, es que Sí, ¿cómo le puedo hacer? Acércate con tu pastor y te va a ayudar. Entonces, primero, ora a Dios para tener ese discernimiento, y segundo, si quieres tener esa confusión, acércate con tus pastores. Yo creo que si eres nuevo en la fe, primero acércate con tus paz. O sea, porque pues al final estás aprendiendo las cosas, ¿no? Estás aprendiendo, o sea, sí es importante orar porque el Espíritu Santo te puede revelar muchas cosas, pero pues para eso tenemos pastores, ¿no? Y creo que los que tenemos nosotros son especiales, son los mejores del mundo. Aleluya. Ellos Son ya otro lo nivel. saben, solamente están esperando a que tú se lo digas. Así es que acércate. Y bueno, Y
Aleluya, familia. Esto ha sido nuestra primer mesa redonda. Estuvo increíble, la verdad. La gloria de Dios estuvo en este lugar. Dios mío, miren, hasta el termo sintió la unción. Es que no hace falta una mesa. La gloria del Va a aparecer abajo en los comentarios para que puedan ofrendar. Una mesa redonda chiquitita, Siempre como nos- para unos siempre en el cafés. reino. Sí. Dios mío, todo lo que siembren, cosechan. Este es nuestro primer episodio de Mesa Redonda, amigos de Testigos de su Gloria. No se pueden perder los próximos episodios porque serán de gran bendición. Y recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartir por todos lados para que absolutamente todos seamos testigos de su gloria. Amigos, los bendigo, los amo y ustedes también van a ser testigos de su gloria, familia. Bendiciones. Bye. Y el que cree, Todo les es posible. verá la gloria de Dios. Verá la gloria de Dios. Dios mío. Al que cree verá la gloria de Dios. Amén. Adiós. Adiós. Bye, familia.